Hola guerreros, espero se encuentren bien. Desarrollar estos hábitos es crucial para nuestra vida espiritual, porque nos transforman desde adentro, ayudándonos a vivir de manera más plena y significativa. Jesús nos mostró el camino a través de su ejemplo, y al seguir estos hábitos, no solo fortalecemos nuestra conexión con Dios, sino que también reflejamos su amor, sabiduría y poder en nuestras vidas. Adoptar los hábitos espirituales que Jesús mostró es esencia para vivir una vida que refleje el carácter y la misión de Cristo. Estos hábitos nos ayudan a cultivar una relación íntima y constante con Dios, fortalecen nuestra fe y nos capacitan para enfrentar los desafíos de la vida con gracia y sabiduría. Cada uno de estos hábitos, desde la oración intensa hasta el poder para testificar y hacer discípulos, nos transforman internamente y nos permiten ser testimonios vivos del amor y la verdad de Dios en el mundo. Hábito 1. Vida de oración intensa. La vida de oración intensa es esencial porque nos conecta diariamente con Dios y fortalece nuestra relación espiritual. Jesús nos enseñó un ejemplo poderoso de cómo la oración profunda y constante puede transformar nuestra vida y guiar nuestro camino. Jesús frecuentemente se retiraba a los lugares solitarios para orar, buscando la intimidad con el Padre. Lucas 5:16. Estos momentos no solo eran para renovar su fuerza espiritual, sino también para recibir dirección divina. Jesús demostró que apartarse del bullicio diario y buscar tiempo a solas con Dios es fundamental para fortalecer nuestra relación con Él. Jesús enseñó a sus discípulos el modelo de oración, conocido como el Padre Nuestro, Mateo 6, 9, 13. En este modelo, Jesús nos muestra cómo acercarnos a Dios de manera reverente y confiada, reconociendo su soberanía y buscando su voluntad en nuestras vidas. Esta enseñanza subraya la importancia de la oración constante y perseverante en la vida del creyente. La oración en Getsemaní. En la noche, antes de su crucifixión, Jesús oró fervientemente en el huerto de Getsemaní. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este momento de profunda angustia muestra la entrega total de Jesús a la voluntad del Padre. A pesar de su humanidad y el sufrimiento próximo, Jesús confió en Dios y se sometió completamente a su plan redentor para la humanidad. Entonces, ¿por qué es importante orar? Fortalece la relación con Dios. La oración nos permite comunicarnos directamente con Dios, expresar nuestras necesidades y escuchar su voz. Nos acerca más a Él y fortalece nuestra fe. Guía y dirección divina. Al igual que Jesús buscó la dirección del Padre en sus decisiones, nosotros también podemos recibir sabiduría y orientación divina a través de la oración. Nos ayuda a tomar decisiones sabias y alinear nuestra voluntad a la de Dios. Paz interior y fortaleza espiritual. La vida de oración nos brinda paz en medio de las dificultades y nos fortalece para enfrentar los desafíos de la vida diaria. Nos conecta con el poder transformador del Espíritu Santo. Hábito 2. Sumisión total a la voluntad del Padre. La sumisión total a la voluntad del Padre es crucial porque nos capacita para vivir en alineación con el propósito divino y experimentar la plenitud espiritual. Jesús, nuestro ejemplo supremo de sumisión, nos mostró con su vida cómo rendirse completamente a la voluntad de Dios. Es el camino hacia una vida transformadora y llena de significado. Antes de su arresto y crucifixión, Jesús oró en Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este momento de profunda angustia,
Jesús mostró su total sumisión al plan redentor del Padre. Aunque enfrentaba la perspectiva de un sufrimiento extremo, su prioridad era cumplir la voluntad de Dios sobre la suya propia, demostrando así su confianza absoluta y obediencia a Dios. Jesús enseñó a orar a sus seguidores. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Esta enseñanza subraya la importancia de buscar y cumplir la voluntad de Dios en todas las circunstancias de la vida. Jesús modeló esta actitud de sumisión a través de su ejemplo diario y sus enseñanzas, mostrando cómo vivir en armonía con la voluntad divina es esencial para una vida espiritual plena y satisfactoria. Obediencia continua a la voluntad de Dios. Jesús declaró: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús mostró una obediencia continua y sin reservas a la voluntad del Padre. Desde su nacimiento hasta su sacrificio en la cruz, cada paso de Jesús refleja su compromiso absoluto con el plan y propósito de Dios para la humanidad. Hábito 3. Empoderamiento para el ministerio. El empoderamiento para el ministerio es fundamental porque nos capacita para servir a otros con amor y efectividad. Siguiendo el ejemplo de Jesús en su ministerio terrenal, Jesús, al capacitarnos para el ministerio, nos muestra cómo cada uno de nosotros puede utilizar nuestros dones y talentos para glorificar a Dios y beneficiar a quienes nos rodean. Ejemplos inspiradores de Jesús. Jesús llamó a sus discípulos y los capacitó para llevar a cabo su misión. Mateo 10:1-8. Jesús no solo enseñó a sus discípulos a través de sus palabras, sino que también les dio autoridad para sanar enfermos, resucitar muertos y predicar el Evangelio. Este acto de empoderamiento les permitió participar activamente en su ministerio y llevar a la luz del Evangelio a los perdidos. Entonces, Jesús lavó los pies de sus discípulos como un acto de humilde servicio. Juan 13:1-17. Este gesto no solo enseñó la importancia del servicio humilde, sino que también empoderó a sus seguidores para que hicieran lo mismo. Jesús mostró que el verdadero liderazgo es servir a otros y equipar a las personas para que sirvan con amor y compasión. Pero entonces, ¿por qué es importante esto para una vida espiritual? El empoderamiento para el ministerio. Jesús nos equipa para cumplir nuestra misión y propósito en la vida. Nos muestra que cada uno de nosotros tiene un papel significativo en el plan redentor de Dios para el mundo. Al capacitar a otros, multiplicaremos el pacto del Evangelio y ayudamos a construir el reino de Dios en la tierra. Jesús modeló este principio al enviar a sus discípulos a ser discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19-20. El empoderamiento para el ministerio no solo transforma a quienes sirven, sino también a quienes son servidos. Promueve la unidad, el crecimiento espiritual y el desarrollo de comunidades más fuertes y comprometidas con Cristo. Hábito 4. Amor compasivo por los perdidos. El amor compasivo por los perdidos es esencial porque nos mueve a compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen a Cristo, reflejando así el corazón de Jesús en su ministerio terrenal. Jesús, al demostrar este amor, nos enseñó a salir de nuestra zona de confort para alcanzar a las personas con compasión y misericordia. Jesús frecuentemente interactuaba con los pecadores y marginados de la sociedad. Lucas 19:1-10. Él demostró un amor compasivo al acercarse a personas que eran despreciadas por otros, como Zaqueo, el recaudador de impuestos. Esta interacción no solo transformó la vida de Zaqueo, sino que también mostró a todos los presentes el corazón y amor y misericordia de Dios. Jesús
Contó parábolas como la del buen samaritano y la oveja perdida para ilustrar el amor compasivo de Dios por los perdidos. Lucas 15, 3, 7, Lucas 10, 25, 37. En estas parábolas, Jesús enfatizó la importancia de buscar activamente a aquellos que están perdidos y necesitan salvación. Su enseñanza resalta la prioridad de Dios de restaurar a los pecadores arrepentidos a través de su amor incondicional. ¿Por qué es importante esto? El reflejo del corazón de Dios. Al mostrar amor compasivo por los perdidos, reflejamos el corazón de Dios que desea que todos se arrepientan y encuentren la salvación de Cristo. 2 de Pedro 3:9. Jesús nos comisionó a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Mateo 28, 19, 20. El amor compasivo por los perdidos es fundamental para cumplir esta gran comisión. Al alcanzar a los perdidos con amor de Cristo, no solo estamos obedeciendo a Dios, sino que también contribuimos a la transformación de vidas y comunidades enteras. Hábito 5. Integridad y santidad. La integridad y la santidad son fundamentales porque nos capacitan para vivir vidas que reflejan la pureza y el carácter de Cristo, influenciando positivamente a quienes nos rodean. Jesús, al vivir una vida de perfecta integralidad y santidad, nos mostró el estándar divino al cual debemos aspirar en nuestra vida diaria. Jesús vivió una vida completamente libre de pecado y tentación. Hebreos 4:15. Aunque enfrentó numerosas pruebas y tentaciones durante su ministerio terrenal, Jesús mantuvo su integridad y santidad sin comprometer su relación con Dios. Esta vida sin pecado demostró su pureza y santidad de Dios. Jesús enseñó: sed santos porque yo soy santo. 1 de Pedro 1:16. Esta enseñanza subraya la importancia de la santidad de Dios en la vida del creyente. Jesús nos llama a vivir vidas separadas del pecado y consagradas a Dios, reflejando su carácter santo en todo lo que hacemos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Al vivir con integralidad y santidad, reflejamos que Cristo ante el mundo y demostramos la transformación que Él ha realizado en nuestras vidas. La integralidad y la santidad fortalecen nuestra relación con Dios, permitiéndonos vivir en comunión íntima y constante con Él. Nuestra vida de integridad y santidad puede inspirar y motivar a otros a buscar una relación más profunda con Dios y a vivir vidas que honren su nombre. Hábito 6. Sabiduría. La sabiduría es fundamental porque nos capacita para discernir entre el bien y el mal. Tomar decisiones acertadas y vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús, como la encarnación misma de la sabiduría divina, nos enseñó cómo su vida y sus enseñanzas, cómo buscar y aplicar la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Jesús enseñó en parábolas y proverbios, transmitiendo sabiduría práctica para la vida cotidiana. Mateo 7, 24, 27, Lucas 14, 28 y 30. Sus enseñanzas no solo eran profundas espiritualmente, sino que también ofrecían sabiduría práctica sobre temas como la construcción de una vida fundamentada en la fe y la necesidad de contar el costo antes de emprender cualquier empresa. Discernimiento espiritual. Jesús mostró discernimiento espiritual al enfrentar a los fariseos y otros líderes religiosos hipócritas. Mateo 23, 1-36. A través de su discernimiento, Jesús expuso la falsedad y la falta de integridad de aquellos que pretendían ser piadosos pero cuyas acciones eran contrarias a la voluntad de Dios. Este ejemplo nos enseña a buscar la sabiduría divina para discernir entre la verdad y el engaño. La sabiduría nos guía para tomar decisiones correctas y vivir conforme a los principios divinos, beneficiando así nuestra vida y la de los demás. Buscar y aplicar la sabiduría de Dios honra su nombre y demuestra nuestra dependencia de Él
en todos los aspectos de nuestra vida. Al vivir sabiamente, reflejamos la imagen de Cristo ante el mundo y atraemos a otros a seguir su ejemplo. Hábito 7. Fortaleza en la tentación. La fortaleza en la tentación es fundamental porque nos capacita para resistir las pruebas y mantenernos fieles a Dios en medio de las adversidades. Jesús, al enfrentar y superar las tentaciones durante su vida terrenal, nos enseñó cómo depender de la fortaleza divina para vencer el mal y permanecer íntegros en nuestra fe. Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, después de ayunar durante 40 días. Mateo 4, 1-11. A pesar de las intensas pruebas y ofrecimientos de Satanás, Jesús resistió la tentación, citando las Escrituras y confiando en la voluntad y el poder de Dios. Este ejemplo nos enseña la importancia de estar preparados espiritualmente y depender de la palabra de Dios para resistir la tentación. Jesús enseñó a sus discípulos a orar: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:13. Esta enseñanza destaca la realidad de la tentación en la vida cristiana y la necesidad de buscar la fortaleza divina para resistirla. Jesús nos mostró con su vida y enseñanzas que Dios provee el poder para mantenernos firmes y fieles en medio de las pruebas. La fortaleza en la tentación fortalece nuestra fe y confianza en Dios, demostrando nuestra dependencia de su poder para superar las pruebas. Al resistir la tentación, demostramos nuestra fidelidad a Dios y mostramos al mundo su poder transformador en nuestras vidas. Estar preparados espiritualmente nos capacita para enfrentar cualquier situación de tentación y permanecer fieles a los principios y valores del reino de Dios. Hábito 8. Enseñanza inspirada y autoritativa. La enseñanza inspirada y autoritativa es crucial porque nos capacita para compartir la verdad del Evangelio con poder y claridad, guiando a otros hacia una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Jesús, como el Maestro Supremo, nos dejó un legado de enseñanzas que transformaron vidas y establecieron un estándar para la verdad y la autoridad espiritual. Jesús enseñó en el Sermón del Monte, Mateo 5:7, y utilizó numerosas parábolas para impartir lecciones espirituales profundas, Mateo 13. Sus enseñanzas no solo eran profundas y accesibles, sino que también tenían una autoridad que venía directamente de Dios. Jesús hablaba con una claridad y poder que había y resonaba en los corazones de sus oyentes, desafiando sus creencias y transformando sus vidas. Jesús enseñó con autoridad y no como los escribas, Marcos 1:22. Esta declaración subraya la distinción entre la enseñanza de Jesús y la de los maestros religiosos de su tiempo. Su autoridad venía de su conexión íntima con Dios Padre y su autoridad sobre la verdad divina. ¿Por qué es importante? Claridad e impacto. La enseñanza inspirada y autoritativa tiene el poder de iluminar mentes, transformar corazones y guiar a otros hacia una relación más profunda con Dios. Al enseñar con autoridad, transmitimos fielmente la verdad del Evangelio y equipamos a otros para vivir según los principios del reino de Dios. Seguir el ejemplo de Jesús en la enseñanza nos capacita para ser instrumentos efectivos en las manos de Dios, llevando su luz y verdad a un mundo que necesita desesperadamente guía espiritual. Hábito 9. Capacidad para perdonar y amar a los enemigos. La capacidad para perdonar y amar a los enemigos es esencial porque nos libera del resentimiento y nos permite reflejar el amor incondicional de Dios hacia todas las personas, incluso aquellas que nos han hecho daño. Jesús, al enseñarnos y modelarnos el perdón en el amor hacia los enemigos, nos mostró el poder transformador del amor divino que supera
odio y resentimiento. Jesús perdonó a quienes lo crucificaron mientras estaba en la cruz. Lucas 23:34. A pesar del sufrimiento y la injusticia que enfrentaba, Jesús demostró un perdón radical hacia aquellos que lo maltrataban. Este acto de perdón muestra la profundidad del amor de Dios, que perdona incluso los pecados más grandes. Jesús enseñó: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. Esta enseñanza desafía nuestra naturaleza humana y nos llama a imitar el amor incondicional de Dios hacia todos, incluidos aquellos que nos hacen mal. Jesús enseñó que amar a nuestros enemigos es un testimonio poderoso de nuestra fe en Dios y su capacidad para transformar corazones. La libertad interior, perdonar y amar a nuestros enemigos, nos libera del peso y el odio y el resentimiento, permitiéndonos vivir en paz y armonía con Dios y con los demás. Al perdonar y amar a nuestros enemigos, demostramos el amor y la gracia de Dios, transformando nuestras vidas y reconciliando relaciones rotas. El perdón y el amor hacia los enemigos son fundamentales para construir el reino de Dios en la tierra, mostrando al mundo la reconciliación y el poder sanador del Evangelio. Hábito 10. Vida de humildad y servicio. La vida de humildad y servicio es crucial porque nos capacita para seguir el ejemplo de Jesús. No para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. Mateo 20:28. Jesús, al vivir una vida de humildad y servicio, nos enseñó la importancia de poner las necesidades de los demás por encima de las nuestras y de servir con amor y sacrificio. Jesús lavó los pies de sus discípulos como un acto de humildad y de servicio. Juan 13:1-17. Este acto ilustra la humildad de Jesús al realizar una tarea comúnmente realizada por los sirvientes. Él enseñó a sus discípulos que el verdadero liderazgo y grandeza se manifiestan en el servicio desinteresado a los demás. Jesús enseñó: el que quiera ser el primero de entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 20:27. Esta enseñanza desafía la mentalidad del mundo sobre el poder y la posición, llamándonos a adoptar una actitud de humildad y a buscar oportunidades para servir a los demás en lugar de buscar reconocimiento personal. Reflejo del carácter de Cristo. La humildad y el servicio reflejan el carácter de Cristo, quien vino a servir y dar su vida por nosotros. Edificación del cuerpo de Cristo. Al vivir una vida de humildad y servicio, fortalecemos y edificamos la comunidad cristiana al servirnos mutuamente con amor y compasión. Nuestra vida de humildad y servicio es un testimonio poderoso del amor de Dios y del impacto transformador del Evangelio en nuestras vidas. Hábito 11. Vida de adoración y alabanza. La vida de adoración y alabanza es esencial porque nos conecta íntimamente con Dios, reconociendo su grandeza, poder y amor en nuestras vidas. Jesús, como el modelo supremo de adoración y alabanza, nos enseñó a glorificar a Dios en todo momento y a reconocer su soberanía en cada área de nuestras vidas. Jesús dedicó tiempo regularmente para orar y buscar la comunión con Dios Padre. Lucas 5:16. Su vida de oración constante refleja su profunda relación con el Padre y su dependencia de Dios en todo momento. Jesús nos enseñó que la adoración verdadera y la conexión espiritual se fortalecen a través de la oración y la comunión íntima con Dios. Alabanza en los momentos de milagros y enseñanzas. Jesús alabó a Dios antes de realizar milagros y enseñó a otros a hacer lo mismo. Juan 11:41-42. Su práctica de dar gloria a Dios antes de realizar un milagro y después de enseñar verdades espirituales resalta su deseo de que todas las personas le den gloria a Dios en todo momento. Y el último hábito, hábito 12, para poder testificar y hacer discípulos. El poder para testificar y hacer discípulos es crucial porque nos capacita para compartir el Evangelio con valentía y efectividad,
llevando a otros a una relación personal con Cristo. Jesús, al enviar a sus discípulos a ser discípulos de todas las naciones, nos enseñó la importancia de ser testigos vivos de su amor y verdad en el mundo. Jesús comisionó a sus discípulos diciendo: «Id pues y haced los discípulos a todas las naciones». Mateo 28:19. Esta comisión es conocida como la Gran Comisión y representa el mandato de Jesús para que sus seguidores difundan su mensaje de salvación y hagan discípulos en todas partes. Jesús demostró su propio testimonio a través de su vida y ministerio, mostrando cómo vivir en obediencia y fe. Jesús capacitó a sus discípulos con poder y autoridad para predicar el Evangelio y hacer milagros. Lucas 9:6. Antes de enviar a sus discípulos, Jesús los equipó con el poder del Espíritu Santo, para que fueran testigos efectivos de su obra redentora. Este ejemplo nos enseña que el testimonio y el hacer discípulos no solo requieren palabras, sino también la demostración del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Entonces, la expansión del reino de Dios es testificar y hacer discípulos. Cumple la misión de llevar el Evangelio a todas las personas y hacer crecer el reino de Dios en la tierra. Obediencia al mandato de Cristo. Al obedecer la Gran Comisión, honramos a Dios y demostramos nuestro compromiso con su plan redentor para la humanidad. Transformación personal y comunitaria. El testimonio y el hacer discípulos no solo impactan a otros, sino que también fortalecen nuestra propia fe y comunión con Dios mientras participamos en su obra de salvación.